el Papa pide liberar a religiosos secuestrados en Haití. Brazo humanitario de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos rechaza vínculo con programas de anticoncepción y aborto en África. Afirma que son reiteraciones ya investigadas a fondo. Sin duda también es El Papa nombra a obispo colombiano como secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Desde Argentina, miles en la 10ª peregrinación por San Artemide Satti, el enfermero de los pobres. De la enseñanza cristiana. Desde México, sacerdote doctor en filosofía presenta el libro Vivir cristianamente es razonable, una obra para entender por qué la fe católica es la verdadera en base a la razón. Amigos, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Haití, en donde en medio de una crisis de gobierno se vive la dictadura del secuestro, como describe el arzobispo de Puerto Príncipe hace unos días. Este delito sigue golpeando a la iglesia, cuyos misioneros cumplen misión en estas tierras. Este domingo las autoridades impusieron nuevas medidas para intentar recuperar el control de la nación. Veamos. Puerto Príncipe en estado de emergencia. Ante la máxima violencia y saqueos de las últimas horas, el toque de queda en la capital se extendió este domingo hasta el próximo miércoles. Así lo señaló el ministro de Economía, Michael Patrick, quien administra el país mientras se implementa un gobierno de transición. Las fuerzas del orden usarán todos los medios legales para imponer el orden, dispone Patrick. A la fecha, las bandas criminales han saqueado y destruido las casas de la gente, dejando a muchos sin techo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional en Haití lo antes posible. Mientras, los haitianos luchan por comprar alimentos y agua a causa de la violencia de las pandillas que paralizan el país. El pasado 10 de marzo fue liberada una parte de los religiosos del Sagrado Corazón, secuestrados desde el pasado 23 de febrero por bandas de delincuentes. Sin embargo, hasta hoy, los hermanos Pierre Isaac Balmeus y Adam Monclerson Marius siguen cautivos. Ahora escuchemos al Papa Francisco sobre las crisis en Haití y el mundo, luego del rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano. Pido que sean liberados los otros dos religiosos y todas las personas que todavía están secuestradas en este amado país que ha sufrido tanta violencia. Invito a todos los actores políticos y sociales a que abandonen cada interés particular y a comprometerse con espíritu solidario en la búsqueda del bien común, apoyando una transición serena hacia un país que, con el ayuda de la comunidad internacional, sea dotado de sólidas instituciones capaces de reportar el orden y la tranquilidad a sus ciudadanos. Continuemos a rezar por las poblaciones martirizadas de la guerra, Ucrania, Palestina, Israel, Sudán del Sur, y no olvidemos la Siria, un país que sufre tanto por la guerra desde hace tiempo. En la Argentina, el gobierno de Javier Milei se acerca a la iglesia para escuchar sus preocupaciones sobre las medidas económicas puestas en funcionamiento desde finales de diciembre. Los efectos sobre los más necesitados, la iglesia los ve en sus misiones. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Boca. La Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino visitó al presidente Javier Milei. Un encuentro esperado, un encuentro que resultó cercano. La cúpula de la Iglesia Argentina le manifestó al presidente de la Nación su preocupación por la situación económica y especialmente con la contención de aquellos sectores vulnerables que sufren principalmente la falta de alimentos y medicamentos y le expresaron su disposición a colaborar en el trabajo por el bien común y la paz social. Fue durante el primer encuentro que los obispos mantuvieron con Javier Milei desde que asumió la presidencia y tras la queja de los prelados a comienzo de año por la interrupción por parte del Estado del envío de alimentos a los comedores comunitarios como consecuencia de una auditoría que no busca criminalizar
a los que asisten a los comedores, pero sí a los intermediarios que los administran, aclararon desde el gobierno. Los obispos entregaron al señor presidente de la República Argentina un obsequio en donde se encontraba el libro State Orbis, con el cual el Papa expresa al mundo lo que significó el comienzo de la pandemia y también el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. La reunión se llevó a cabo en la Casa del Gobierno, estuvo presente también junto al presidente, la canciller, la señora Diana Mondino, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Después de agradecer la convocatoria, los obispos llevaron al presidente las preocupaciones e inquietudes de los obispos de las distintas regiones del país. En la sede del episcopado se realizó la 196 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. La reunión estuvo presidida por su presidente y obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva, Monseñor Marcelo Colombo, Monseñor Carlos Aspiros Costa y el secretario general y obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey. Con la presencia del subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín, quien en un encuentro fecundo y provechoso con los obispos trazaron las líneas de trabajo de acá a la Asamblea de Octubre. También los obispos prepararon el Domingo del Compartir, día para reflexionar sobre el sostenimiento de la misión de la Iglesia, que se va a llevar a cabo el tercer domingo de Pascua. Por otra parte, la Comisión Permanente envió una carta al Papa Francisco, mediante la cual expresaron su comunión y gratitud al cumplirse el 1º aniversario de su pontificado. Además, manifestaron su cercanía respecto a la violenta situación que se vive actualmente en la ciudad de Rosario. Para finalizar con la información, miles de fieles estuvieron presentes en la 10ª peregrinación por San Artemii de Sati, en la ciudad de Viedma. Bajo el lema "Con Sati en oración, somos misión", miles de peregrinos recorrieron más de 800 kilómetros de la comarca Viedma-Patagones y gente llegada de otros lugares, como Trelew, Pedro Luro, Los Antiguos y también Buenos Aires, se congregaron para pedir y agradecer. Sati para Viedma es un modelo, un ejemplo de alguien que desde prácticamente la nada, desde su enfermedad y de su curación, desde la nada y sin nada muchas veces, hizo una obra tremenda de ayuda concreta a las personas que tenían debilitada o comprometida su salud, fundamentalmente. Hoy podríamos decir que Don Sati es para Viedma ese signo cercano de compromiso, de amor, de vida, de servicio y de entrega total y generosa a los demás. Para mí Sati es el santo cercano, el santo de lo cotidiano y aquel que está cerca del que sufre, el que nos necesita y el que nos estimuló este tiempo a descubrir nuestra santidad con el más débil. Ellos peregrinaron en honor al primer santo de la Patagonia, San Artemii de Sati, en conmemoración del 73 aniversario de su fallecimiento. Cabe señalar que Sati fue bautizado como el enfermero de los pobres, viajaba en bicicleta y curaba enfermos de casa en casa. Fue una fiesta de misión y también de oración, un encuentro con el Evangelio, ese mismo que nos desafía a acercarnos día a día a Jesús. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Una reciente denuncia de 2 institutos de investigación señalan que la Agencia de Caridad de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sería cómplice de la promoción y entrega de anticonceptivos en África. Catholic Relief Services rechazó estas afirmaciones. Los detalles en la siguiente nota.
Good morning, everyone. El Instituto Lepanto y el Instituto de Investigación Demográfica informaron que durante un año investigaron los proyectos de Catholic Relief Services en Camerún, Zimbabue y Lesoto. Según el presidente del Instituto de Investigación Demográfica, Stephen Mosher, recibieron miles de páginas de documentos, conversaciones grabadas y fotografías que revelarían que el brazo humanitario de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos facilitó abortos y anticonceptivos a niñas de tan solo 10 años en diferentes países de África. Además, señalan que el organismo de caridad de la Iglesia en Estados Unidos es el principal ejecutor de proyectos diseñados para difundir y promover la anticoncepción y los preservativos en África. No tomamos a la ligera las preguntas que vamos a hacer, ni deberíamos hacerlo. Estas son preguntas que involucran la salud no solo de cuerpos, sino también de las almas. Las investigaciones fueron recopiladas en un informe de 120 páginas presentado en rueda de prensa virtual el 6 de marzo último. Tras estas acusaciones, Beatriz Afanador, directora de Marketing y Comunicación de Catholic Relief Services para el mercado hispano, señaló en un mensaje enviado a EWTN Noticias que cada cuaresma, un conjunto de grupos como el Instituto Lepanto organizan campañas en su contra para interrumpir su campaña cuaresmal y otras actividades de recaudación de fondos que apoyen a las comunidades más necesitadas en el mundo. Afanador indica que dichas acusaciones son solo reiteraciones de afirmaciones realizadas antes que en su momento fueron investigadas a fondo y confirmado que son infundadas. Los obispos de los Estados Unidos y nuestros asesores expertos en teología moral evalúan continuamente nuestras alianzas a través del lente de las enseñanzas establecidas por la Iglesia sobre la cooperación material y han llegado a la conclusión de que los programas mencionados se alinean moralmente con las enseñanzas de la Iglesia. Catholic Relief Services también dijo que la autoridad para hacer dichas evaluaciones recae en obispos y teólogos más que en sus críticos. Y ahora le contamos que un obispo colombiano es el nuevo secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Una ex policía de Estados Unidos será su adjunta. El cardenal Sean O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión, señaló que estos nombramientos del Papa marcan un importante paso adicional en hacer de nuestra iglesia un lugar aún más seguro para los niños y las personas vulnerables. Nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, nos informa. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores tiene nuevo secretario y es un obispo colombiano. Se trata de Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia desde el 2021. El prelado es psicólogo y desde hace 10 años integra este organismo de la Curia Romana. Junto a su nombramiento, la Santa Sede dio a conocer también el de la doctora y ex policía estadounidense Teresa Morris Kittelkamp como secretaria adjunta de esa comisión. Esta es la primera vez que un obispo y una mujer laica son elegidos para ejercer dichos roles. Monseñor Ali tiene 56 años de edad y ha enfocado gran parte de su ministerio en la formación de los futuros ministros ordenados y en el trabajo por la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables en la Iglesia. Es el fundador de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá, una de las que más avances ha mostrado en términos de estrategias de prevención y atención psicosocial frente a la situación de abusos. Además, impulsó la iniciativa Iglesias Seguras y Protectoras, que ha estado generando masivos procesos de formación en las diferentes diócesis del país sobre este tema. Implementó la Oficina para la Cultura del Cuidado del Episcopado Colombiano. Esto fue lo que le dijo a WTN. Pero sin duda también es un espaldarazo pues, por todo el trabajo que hemos realizado en Latinoamérica. Muchas de las iniciativas que se han venido realizando, sobre todo en prevención, sobre todo en el tema de la vulnerabilidad, han nacido aquí en la reflexión latinoamericana, en los congresos que hemos tenido en México, en Paraguay y la semana pasada en Panamá. Es la razón por la cual pues me siento cada vez más comprometido para este trabajo, para hacer de nuestra iglesia un hogar seguro para nuestras niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables.
Muy pronto, el prelado colombiano partirá hacia el Vaticano, donde liderará la propuesta al Santo Padre de iniciativas enfocadas en la protección de los menores y personas vulnerables, así como en el acompañamiento a las víctimas. También tendrá a su cargo la revisión y actualización de líneas guía que impulsen la implementación de las mejores prácticas en esta materia, tanto en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores como para la Iglesia en cada país. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, crisis y esperanza en África, le contamos los últimos hechos que enfrentan misioneros de la Iglesia. Además, desde México, sacerdote doctor en filosofía presenta el libro Vivir cristianamente es razonable, una obra para entender por qué la fe católica es la verdadera en base a la razón. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y desde la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa explicó qué es la verdadera gloria, inspirado en el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Escuchemos su mensaje luego del rezo del Ángelus. Quiere decirnos que la gloria para Dios no corresponde al éxito humano, a la fama o a la popularidad. La gloria para Dios no tiene nada de autorreferencial, no es una manifestación grandiosa de potencia a la que siguen los aplausos del público. Para Dios la gloria es amar hasta dar la vida. Glorificarse para Él quiere decir entregarse, hacerse accesible, ofrecer su amor. Y esto sucedió de manera culminante en la cruz. Exactamente ahí donde Jesús desplegó al máximo el amor de Dios, revelando plenamente su rostro de misericordia, entregándonos la vida y perdonando a quienes lo crucificaron. ¿Cuál es la gloria que deseo para mí, para mi vida, la que sueño para mi futuro? La de impresionar a los demás por mi maestría, por mis capacidades o por las cosas que poseo. O la vía de la entrega y del perdón, la de Jesús crucificado, la vía de quien no se cansa de amar, convencido de que eso da testimonio de Dios en el mundo. En las últimas semanas, la gente y la Iglesia de África está siendo duramente golpeada por asesinatos, crisis alimentaria y terrorismo. Aquí el panorama de los últimos acontecimientos en medio de los cuales siempre Dios abre una esperanza. Veamos. En Cullinan, Sudáfrica. Estos dos hombres serían los responsables de asesinar a 3 monjes de la Iglesia Ortodoxa Copta el martes 12 de marzo. Saed Basanda, egipcio de 37 años de edad, y Samuel Abamarcos, sudafricano de 47. Los cuerpos del padre Takla El Samolui, vicario diocesano, el padre Justus Abamarcos y el padre Mina Abamarcos-Tre fueron hallados en un monasterio al este de Pretoria, la capital, informó la Iglesia Ortodoxa Copta. Este domingo 17, los 3 monjes coptos fueron velados, mientras el 27 de marzo inicia el juicio contra Basanda y Abamarcos. Al día siguiente del homicidio de los 3 monjes coptos, el 13 de marzo fue asesinado un sacerdote de origen zambiano en Sudáfrica, el padre William Banda, de la Sociedad de Misiones Extranjeras de San Patricio. Fue asesinado a tiros cuando se disponía a celebrar la misa en la Catedral de Sanén. En Mozambique, África Oriental, sacerdotes y monjas tuvieron que abandonar la localidad de Masese por ataques de los yihadistas, ideología que usa el terrorismo para imponerse. El 12 de febrero, la rectoría, la iglesia y las oficinas de la parroquia de Nuestra Señora de África de la diócesis de Pemba quedaron en cenizas en un ataque armado. El párroco, padre Salvador María Rodríguez de Brito, contó que durante su escape logró salvar el Santísimo Sacramento al llevárselo consigo.
El epicentro de los ataques es la provincia de Cabo Delgado. En Pemba, la capital, se ha refugiado la mayoría del clero católico desplazado por los ataques terroristas, según informa Ayuda a la Iglesia Necesitada. El objetivo final de la agresión no está claro todavía. Sudán del Sur. Por otro lado, el pueblo de Dios en Sudán del Sur necesita urgente ayuda internacional, pues están al borde de la miseria y pareciendo lentamente en medio de conflictos violentos y secuelas del COVID-19. Monseñor Eduardo Giboro, miembro de la Conferencia Episcopal de Sudán, invoca la cooperación de Cáritas y de personas de buena voluntad para que la gente sobreviva. Nos vamos hasta México para contarles que el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía para la Universidad de la Santa Cruz en Roma, presentó el martes último su libro Vivir cristianamente es razonable, una obra para profundizar en la vida que propone Jesús en estos tiempos. Estamos conectados desde México con el padre Arroyo para más detalles de su obra. Padre Mario Arroyo, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Por qué vivir cristianamente es razonable? Bueno, digamos que la razón es un chispazo de la inteligencia divina que Dios nos ha comunicado y Dios se ha revelado de manera racional. De hecho, en el prólogo del Evangelio de San Juan se narra que Jesús es el Logos, que el Verbo es el Logos, es la razón que impregna, que invade todo el universo. En el libro de la sabiduría se habla mucho de esa sabiduría divina, que es el instrumento con el cual Dios se manifiesta, se revela y que el hombre puede con sus solas fuerzas comprender. Entonces, digamos que la razón es como una propedéutica para la fe, es lo que predispone y de alguna manera la carta de presentación o si habláramos de una especie como de mercado de religiones, donde todas tienen la pretensión de ser verdaderas. La manera de discernir cuál es la auténtica y la verdadera religión es precisamente nuestra razón. Por eso, pues, vivir cristianamente es vivir conforme a nuestra razón y vale la pena la aventura de embarcarse al camino de la fe a través de la racionalidad. ¿Y por qué se dice que el cristianismo no solo se vive con la fe, sino también con la razón? Bueno, el cristianismo, digamos que incluye una serie de, hay prácticas y algunos aspectos a los que solo se llega con la fe. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de la encarnación del Verbo, o aspectos de la enseñanza cristiana que solo se puede acceder con la fe. Por ejemplo, la Purísima Concepción de María, la Inmaculada Concepción de María o la Resurrección de Jesús. Sin embargo, el cristianismo tiene un especial interés en la fe, precisamente porque en la razón, porque ve en esa racionalidad la ventaja del cristianismo respecto de las otras religiones. Es decir, desde el principio el cristianismo ha apelado a la racionalidad del interlocutor, precisamente por considerarse una religión católica, es decir, universal, dirigida a todos los hombres, independientemente de cuál sea su cultura, su historia, su tradición. ¿Y qué es lo que común con todos los hombres, independientemente de su cultura, su historia y su tradición? Pues precisamente la racionalidad. Entonces, el cristianismo busca continuamente un maridaje con la razón para poder presentar de modo más atractivo su mensaje y de modo que sea relevante y elocuente para el que lo escucha, que quizá no ha recibido esa enseñanza desde niño, ¿no? Es importante, padre, que todo lo que nos está comentando también seguramente lo vamos a ver en el libro que usted ha presentado. Y precisamente, padre, ¿qué hay que hacer para que la propuesta de Jesús siga siendo atractiva en este siglo XXI? Digamos que para que el mensaje de Cristo resuene nuevamente en el hombre de hoy, hace falta aunar, como explica agudamente Benedicto XVI, pues 3 elementos, ¿no? Un mensaje que sea racional, que pues apele a la inteligencia de las personas, un Dios que sea universal, es decir, que sea para todos, que no sea exclusivo de una cultura o de un pueblo, sino que así como la aldea global
nos ha unido a todos, pues que la religión nos una a todos. Y en tercer lugar, un mensaje que esté ungido por la caridad y por la misericordia. Padre, ¿y cómo nuestros televidentes pueden adquirir el libro Vivir Cristianamente es Razonable? Bueno, Vivir Cristianamente es Razonable, que aquí lo tengo, se los puedo mostrar. Pueden adquirirlo por distintas canales. Está en amazon.es, en España, en amazon.mx. Y también hay una página que se llama Busca Libre, que está difundida en muchos países de América. Entonces está en buscalibre.p, buscalibre.colombia, .chile, .argentina. Entonces, si no hay Amazon o no está accesible en Amazon en su país, a veces esta página Busca Libre puede ser muy práctica, ¿no? Los animamos entonces a todos a poder adquirir este libro. Padre Mario Arroyo, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Nati, y un gusto colaborar con EW Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.